Pemex lo niega y el gobierno de México por añadidura, pero el fantasma de un nuevo gasolinazo se cierne sobre el país y provoca tensión tanto en consumidores como en comerciantes. ¿Es real la posibilidad de un aumento repentino y dramático de la gasolina en México? Para analizar el tema de las posibilidades de un aumento repentino de los combustibles en México, vamos hasta la capital mexicana con Miriam Grunstein, profesora de la Universidad Panamericana y también profesora asociada del Mexico Center en la Rice University de Houston. Bienvenida, profesora Grunstein, gracias por estar con nosotros. Los consumidores mexicanos que estén viendo este programa van a decir, esto no debería de ser pregunta, ya ha pasado en las últimas semanas que empieza a aumentar la gasolina, pero no al nivel que vimos el año pasado, el 20%. ¿Es tal la especulación de un nuevo gasolinazo, profesora, que Pemex decidió emitir un comunicado este 2 de enero que dice en parte lo siguiente, se lo quiero leer? Petróleos Mexicanos afirma que se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en nuestro país y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos. Añade, Pemex reitera que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diésel al mayoreo en México contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que no ha ocurrido. Entonces, le pregunto, profesora, ¿qué factores están motivando la especulación y qué factores motivaron que subieran ya en las últimas semanas los precios de la gasolina? Bueno, desde inicios de año estamos experimentando la liberalización de los precios de la gasolina, con lo cual algunos distribuidores a menudeo, especialmente los que ya no venden gasolina Pemex, podrían haber aumentado sus precios porque estaban vendiendo gasolina a precios del mercado. También hubo un aumento de alrededor del 6% del IEPS, del Impuesto Especial para Productos y Servicios, y también tuvimos un peso débil frente al dólar, y si importamos mucha gasolina, también podría deberse a al pago de productos que pagamos en dólares con pesos débiles. Sí, y hay que recordar, entre paréntesis, quizá para nuestros amigos en otros países de América Latina digan, bueno, pero si México tiene mucho petróleo, el problema es que no tiene la capacidad de refinación que debería de tener. Pero bueno, la agencia EFE, profesor, está reportando que más de 80 personas fueron detenidas por participar en saqueos en varias tiendas del Estado de México, presuntamente organizados a través de redes sociales. Estos sucesos recuerdan lo que ya mencionábamos, los actos de vandalismo y violencia que se produjeron el año pasado tras el llamado gasolinazo, cuando los precios de combustible subieron hasta en un 20%. ¿Cuáles son las posibilidades de que se reproduzca por lo menos parte de esta inestabilidad una vez más, profesora? Parece que hemos perdido la comunicación con la ciudad de México. Profesora, sí, ya la retomamos. Profesora Grunstein. Sí, ya le escucho perfectamente. Sí, le estaba preguntando. Lo escucho. Sí, le estaba preguntando si los actos de violencia que han ocurrido en el Estado de México recientemente, ¿qué tanto reflejan la inconformidad que existe entre los consumidores mexicanos por los aumentos de los combustibles, y cuál es el peligro de que se vuelva a ver algunos de los actos de violencia que ocurrieron el año pasado cuando empezó el gasolinazo en enero? Yo creo que es una situación social de mucho fastidio debido a muchos factores, no necesariamente el aumento de gasolina, porque así como usted comentaba, ha sido sustancialmente menor al del año pasado, pero también estamos en una época de mucha tensión electoral, a que ha habido muchas revelaciones de actos de corrupción por parte de algunos funcionarios del gobierno de Peña. Entonces, cuando algunas personas se sienten lesionadas, y la gasolina es un tema tan importante por el transporte, por el efecto inflacionario, toman eso como causa para actuar con violencia e ilegalidad. Y ya que lo menciona, profesora, ¿podemos decir que el hecho de que este 2018 sea un año de elecciones presidenciales es, digamos, la mejor vacuna para que el gobierno haga todo lo posible con el fin de evitar volatilidad en los precios de la gasolina?
Bueno, eso sería contrario a las metas de la reforma energética que establecen ya una liberalización de los precios. Es verdad cuando Pemex dice que el gobierno le ha dotado de mecanismos de suavización y gradualidad en el aumento del precio de la gasolina. Pero ¿qué pasa cuando Pemex tiene un precio protegido por el gobierno? Implica que los importadores independientes, privados, que se supone que van a inyectar competitividad y competencia a la reforma energética, van a perder contra Pemex porque ellos no tienen esos mecanismos de suavización. Ellos tienen que cobrar lo que el mercado dicte y el mercado está difícil porque, como usted mencionó antes, el sistema de refinación produce escasez, las refinerías mexicanas no abastecen suficiente combustible y también hay deficiencias en el transporte y almacenamiento y mecanismos de distribución de gasolina. Estamos en una situación de escasez. Eso podría detonar un alza de precios y también una fuerte devaluación del peso frente al dólar. Profesora, y ya que estamos tratando este tema, me gustaría que nos ayudara a entender todos esos factores. Los hemos mencionado brevemente en la primera pregunta que le hacía, lo acaba de mencionar también, pero el caso de México como mercado de combustibles es muy especial porque hay mucho petróleo, pero hay poca capacidad de refinación. Entonces, ¿están los consumidores mexicanos sujetos a cualquier aumento o devaluación del peso, debo decir? ¿Están sujetos a diferencias regionales? ¿Cuáles son los factores principales que regulan los precios ahora que estamos en esta nueva era de liberalización de los precios de los combustibles, profesora? Bueno, los particulares cobrarán el costo de la gasolina, el costo de internamiento más impuestos, puesto de manera muy simple. Entonces, si algo ahí se encarece, lógicamente la gasolina que llegará al consumidor va a ser más cara. En términos generales, entre más cerca estén de la frontera los consumidores, menos van a pagar porque nuestro mercado relevante es del sur de Texas. Pero ya el internamiento hacia el centro del país o hacia el sureste, si no estamos consumiendo gasolina de producción nacional, sí puede ser bastante más cara. Entonces, entre más cerca estemos de nuestra zona de importación, podría ser más baja. Por ejemplo, los paisanos de Tamaulipas, de Nuevo León, se encuentran contentos con el precio de la gasolina en términos generales. Nosotros, los que estamos más lejos de los puntos de importación, solemos pagar más porque los costos logísticos son mayores y ahorita ya estamos importando, bueno, la última vez que chequé la cifra era 80% de la gasolina consumida en México se importa, lo cual es una cantidad muy significativa, sí. Y las refinerías están operando también en un muy bajo porcentaje de su capacidad. Triste, pero cierto, la gasolina de México es del Golfo de México vía Texas, ¿no, profesora? Así es, hay mucha importación por vía de buques. Sí. Y que yo sepa, el único particular que va a importar gasolina y va a suministrar su estación de servicio independientemente es ExxonMobil en el centro del país y Tesoro ya está importando porque se liberaron las zonas geográficas de Baja California y Sonora. Bien, Miriam Grunstein, profesora de la Universidad Panamericana y profesora asociada del Mexico Center en la Rice University de Houston, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN.